Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que la finalidad de este espacio no es reemplazar una consulta médica, ni es un programa de medicina alternativa, ni de naturismo. Y yo insisto mucho con esto porque hemos hecho un esfuerzo muy grande con muchos especialistas y universidades, la Universidad Manizales, que siempre nos apoya en estos programas educativos, para desarrollar de una manera muy didáctica lo que más estamos viendo en nuestras consultas y en hospitales. Y tratar de contarles a ustedes eso, lo que es el resumen de mi libro Las 100 enfermedades más frecuentes y cómo hacer de la cocina una farmacia, ese libro que ustedes encuentran en Panamericana de todo el país, en los aeropuertos, en la Librería Nacional y en las tiendas naturistas. Lo que queremos es que ustedes conozcan eso de las 100 enfermedades más frecuentes y adicionalmente entiendan procesos preventivos y la importancia de la consulta y de los exámenes de laboratorio. En días pasados, que hacía un programa con los médicos radiólogos del Parque de la Salud, hablábamos de qué era lo que más estábamos encontrando en ese programa preventivo que hacemos de ecografía de cuello a genitales. ¿Qué es lo que más se está viendo en estos diagnósticos? Que siempre lo hacemos en el Día para tu Salud, en el Día para tu Alma también y en el programa de limpieza de colon. Y tratamos que los pacientes en la consulta se hagan este tipo de examen. Y lo que más se están encontrando son patologías en el hígado. Y estas patologías es el tema de hoy, especialmente ese gran peligroso diagnóstico que es la cirrosis hepática. Pero para llegar a cirrosis hay un proceso, ¿no? He invitado hoy a la doctora Dafna Rodríguez Valois, médica cirujana especializada en dismetabolismo, en problemas de obesidad, en problemas de alimentación y nutrición. Y ella nos apoya además en la consulta médica en Dos Quebradas, en Bogotá. Y nosotros queremos que todos ustedes conozcan eso que estamos encontrando tan frecuente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Doctora Dafna, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a Conexión Vital. No, mil gracias a ti por invitarme. Siempre ha sido un placer estar en este espacio educativo. Bueno, con respecto a la cirrosis hepática, como tú lo estabas diciendo, es un diagnóstico, digamos, de una enfermedad avanzada del hígado. Con respecto a los hallazgos en la parte, digamos, ecográfica, que es cada vez más común, además a mí me parece muy peligroso es que se desestima ese diagnóstico. O sea, a la gente le dicen tiene una esteatosis hepática o una infiltración grasa del hígado grado 1, grado 2, y en las consultas médicas generales, me disculparán los compañeros que pronto me estén viendo, pero a veces ese diagnóstico se desestima en la parte educativa. Si bien ese es un proceso cicatrizal y que es el efecto de un daño por alimentación o por alcohol o por algunas otras enfermedades extrañas, pues autoinmunes y demás, es un diagnóstico que de cierta manera puede pararse y prevenirse y mantenerse solo ahí, en una esteatosis hepática o una infiltración grasa del hígado. Eso generalmente se hablan de 3 estadios antes de uno hablar de una fibrosis avanzada o de un diagnóstico de cirrosis hepática. Por lo tanto, si uno lograra ser más educativo con el paciente, ese proceso podría pararse simplemente ahí. La preocupación importante ahora está en que en países como Estados Unidos, inclusive en México también se están alcanzando cifras muy altas.
Los pacientes ya no están haciendo diagnóstico de cirrosis hepática por alcoholismo, que solía ser una causa pues, muy preponderante, sino por la alimentación. O sea, en este momento definitivamente los cambios de la alimentación occidental basados en las comidas rápidas, en las grasas, en comida tan procesada y demás, está haciendo que en nuestra población se le aumenten las patologías hepáticas. Siendo además muy claro que no son solamente las grasas ahí las que intervienen, sino los carbohidratos simples todos, o sea, las harinas, los dulces y demás. El diagnóstico, digamos, lo que se aparece en la imagen ecográfica que habla de infiltración del hígado graso, ¿cierto? Es nada más una cicatrización, que ese proceso de cicatrización lleva a que un espacio que antes estaba ocupado por tejido hepático se vuelva grasa, se ocupe por grasa, porque se cicatriza. Entonces, el problema más grande ni siquiera son las grasas, sino el resto de las harinas y los dulces que estamos consumiendo. Entonces, muchos pacientes, por esa falta de educación de la que le estaba hablando ahorita, tratan de suspender más las grasas, ¿cierto? Entonces, pues deciden cortar como con el chicharroncito y ese tipo de cosas, pero se nos olvida que la mayoría de las patologías, tanto la diabetes como las enfermedades hepáticas, el colesterol, los triglicéridos y todo, no solamente tienen que ver con las grasas, sino también con las harinas y los dulces. Entonces, en la medida en que mejoremos esa parte educativa, mucho del diagnóstico final de una cirrosis hepática va a poder disminuir de manera importante en nuestra población. Y recordemos que la cirrosis hepática es un diagnóstico bastante, digamos, asustador, ¿cierto? Porque casi que hablamos de una enfermedad terminal del hígado, ¿sí? En la medicina alopática siempre se habla de que eso no tiene reversa alguna, digamos que en casos muy especiales de inicios de las enfermedades, sí se logra por lo menos parar el proceso, detener la enfermedad y dejarla pues hasta ese proceso cicatrizal inicial. Eso, obviamente, con un manejo médico, farmacológico, pero además con un compromiso pues absoluto por parte del paciente de mantener unos estilos de vida pues saludables. Con respecto a las causas de la cirrosis hepática, como les decía ahorita al principio muy someramente, hay muchas. Entonces, hasta hace 20 años por ahí solamente se hablaba de la cirrosis hepática como el efecto del alcohol y sigue siendo una causa importante, pero ya no es la única y se han estudiado de manera profunda el resto de las causas, siendo una de ellas el dismetabolismo, o sea, el aumento de peso, la ganancia de grasas y el aumento del uso de los carbohidratos y demás, y ya las enfermedades autoinmunes que son, digamos, harina de otro costal. Bueno, esto es un preámbulo a una patología que cada vez más frecuente y queremos que ustedes estén muy alertas porque esto obviamente genera ciertos síntomas y nos llevan ciertas situaciones a este proceso que es cada vez más frecuente y con un problema, es silencioso. Muchos de ustedes pueden estar con ese hígado lleno de grasa y que el cuerpo como es tan lindo, él trata como de compensarse, es como cuando uno se le tapa un vasito aquí, este trata de mandar por acá, y en el hígado el cuerpo está tratando de defenderse, pero cuando avisa, a veces ya es muy tarde y llegamos a lo que dice la doctora Damna Rodríguez Valois, ya hay una cirrosis. Vamos a ir a este corte de comerciales, ya estamos en contacto con todos ustedes en Facebook Live buscando Dr. Rojas para resolver todas sus inquietudes. Ya volvemos. Bueno, ya tenemos pregunta en este momento por Facebook Live. Recuerde que tenemos la línea 018-127-222. Es gratis, ustedes pueden también contactarnos. El tema del día hoy es enfermedades del hígado, la cirrosis, hígado graso y demás. Alberto Calvo, ¿qué tanto sufre el hígado si no hay vesícula? ¿Y cómo se puede limpiar el hígado? Doctora Damna. Bueno, con respecto a esa pregunta, pues realmente el sufrimiento como tal del hígado, por esta cirugía, digamos, que se suele hacer, no es tanto. El problema más grande es de ahí en adelante. O sea, la vesícula cumple la función de concentrar la bilis, que son los, digamos, productos del hígado, con el fin de que cuando nosotros tengamos necesidad de acuerdo a lo que comamos, pues esa bilis concentradita y en una cantidad apropiada, pues entre al intestino delgado y nos ayude a metabolizar eso que nos comimos. Entonces, más que realmente eso producir un problema de ahí para arriba,
per se por la cirugía, es el resto del proceso, digamos, nutricional el que se puede ver un poquito afectado, y las personas a las que se les ha hecho colecistectomía, o sea, se les ha retirado la vesícula biliar, suelen tener una intolerancia muy grande a las grasas, a los granos pesados, por eso, porque ya no tienen la capacidad de concentrar el líquido biliar para después, digamos, ser utilizado durante el proceso de la alimentación y de la tolerancia pues, a esos alimentos. Sí pudiese haber algunas complicaciones con respecto al hígado porque haya un taponamiento del sitio de la vesícula biliar hacia arriba y sigue existiendo la posibilidad de cálculos en la vía biliar intrahepática, pues si hay en otras partes, que eso suele ser otra pregunta que le hacen los pacientes a uno, ¿cierto? Si yo ya no tengo vesícula, ¿por qué me dicen que tengo cálculos? Y es que esos calculitos pueden también alojarse en otras partes de la vía biliar, en otros de los canales más pequeños, siendo necesario otros procedimientos, como una CEPRE, pues que es un procedimiento en el cual se ponen estenes en los conductos hepáticos. Entonces, esa sigue siendo una posibilidad. Con respecto a la limpieza del hígado, pues lo más importante es una alimentación adecuada, permanente. Tenemos que recordar siempre que no somos, digamos, la alimentación no puede ser por días que yo me cuide y por otros días no. Lo ideal fuera que uno se cuidara todo el tiempo. Y la otra manera para la limpieza del hígado que lo hemos implementado en nuestros parques de la salud y demás, que ha sido supremamente hermoso y beneficioso, es los procesos de los enemas, ¿cierto? Uno podría pensar pues que solamente son los enemas tan grandes como los que se hacen en la semana de la limpieza de colon. Sin embargo, para las personas que no tengan la posibilidad de un proceso tan grande, pues eso se puede hacer en casa, ¿cierto? Lo puede hacer uno a la antigua, en la casa, cada 8 días inicialmente, y después eso se va pues espaciando de acuerdo a la necesidad del paciente, pero realmente inclusive con paraclínicos que nos puedan constatar el efecto benéfico de los lavados intestinales, uno sí ve un cambio muy grande en la esteatosis hepática a largo plazo y en los valores como tal de transaminasas y bilirrubinas en pacientes que tienen ya alguna alteración a ese nivel porque estén haciendo una cirrosis hepática, sobre todo por alimentación, uno ve un cambio muy grande. O sea, realmente esa parte, si la logramos manejar bien, anudado a una alimentación adecuada, podría ser la salvación para muchos de nuestros pacientes. Luz Ocampo, muy buenas tardes. Si estamos enfermos del hígado, ¿nos puede afectar la vista, los ojos? La visión como tal, realmente eso ocurre pues en cosas como muy al final. Lo que sí hay es unos cambios estéticos en los ojitos, ¿cierto? O sea, la bilirrubina cuando se aumenta y se queda pegadita como en todos los tegumentos de nuestra piel, incluidos los ojos, eso se llama ictericia, ¿cierto? Entonces los ojitos se ponen amarillos. La otra dificultad que puede existir cuando hay una enfermedad hepática avanzada es la alteración que hay con respecto a la coagulación y que eso sí puede tener un efecto sobre la visión como tal. De resto, pues hay otras cosas que sí son ya como más avanzadas y no ocurren pues como en el 100% de los pacientes. Tendría uno que mirar pues como paciente por paciente. Claro, nos hace una anotación la doctora, la médica cirujana Adriana María Gómez Botero. En gastroenterología vemos todos los días pacientes con degeneración grasa hepática y muy asociado a obesidad y diabetes. La doctora en Armenia nos hace esta anotación. La relación que puede existir entre tiroides y el hígado. Pues todo el proceso metabólico está anudado, ¿cierto? Entonces, metabolismo empieza desde nuestro cerebro mandando una información, pasando pues por las tiroides, las paratiroides, el hígado, el páncreas, los ovarios en las mujeres, los testículos en los hombres. Eso es todo un proceso que va anudado una cosa a la otra. Por lo tanto, siempre ha habido pues una relación importante ahí en cuanto a toda la enfermedad metabólica, ¿cierto? De allí el nombre que se ha establecido de síndrome metabólico, que es una cantidad de síntomas y de afectaciones en diferentes sistemas y órganos que entre todos pueden constituir pues unas dificultades ahí puntuales. Ya pues para hablar de la relación directa uno tendría que entrar a hablar pues como de las producciones de algunas de las hormonas que están ahí, que es un proceso pues más complicado. Me parece que lo más importante pues para los televidentes es que sepan que sí hay una relación y que sobre todo los procesos metabólicos todos empiezan por la comida. Digamos, otra discusión constante mía con los pacientes en la consulta es el mito que hay de que el hipotiroidismo engorda. No,
El hipotiroidismo dificulta bajar un poquito el peso, sí, porque es un proceso metabólico más lento y tienes que ser tú más exageradito con el ejercicio y con lo estricto de la dieta para bajar de peso, pero no es la razón del aumento de peso. O sea, la razón del aumento de peso sigue siendo la mala alimentación. Nos escribe también la doctora Adriana María Gómez diciendo que ella trabaja en una unidad de gastroenterología y dice que actualmente se ve más cirrosis por hígado graso que por alcoholismo, Sí. lo que mencionaba la doctora Dafna. Y es increíble porque todo el mundo dice, cirrosis, alcoholismo, no, cirrosis, vea, qué comida están ingiriendo. Y es importante que más adelante que vamos a tocar este tema estén muy pendientes. Vamos a este corte de comerciales y ya regresamos con la doctora Dafna Rodríguez Valois, quien es la médica que nos apoya en la consulta en Bogotá también. Ya regresamos. Pregunta Chela Rodríguez que ella de pronto tendrá una confusión que si entonces una persona con un problema de hígado no puede manejar una dieta. Y también puede preguntar también que dice Javier Hidárraga Ospina algo que ve mal con respecto a la dieta. Bueno, más que dieta, hablar del proceso alimentario con respecto a la enfermedad del hígado, doctora Dafna. Bueno, con respecto a la enfermedad del hígado, varias cosas importantes. La primera, saber que tenemos que reducir los carbohidratos como las harinas y los dulces y las grasas, pues como sobre todo las de origen animal, incluyendo los lácteos, ¿cierto? E inclusive, pues valga la aclaración que eso ni siquiera es algo que sea pues porque estamos tratando de hacer un proceso de alimentación de pronto diferente al que dicen los médicos usualmente. Si tú vas donde un hepatólogo te va a decir que debes suspender por lo menos los lácteos que contengan cualquier tipo de grasa y todas las leches, quesos y demás tendrían que ser descremados completamente. Además, las grasas de origen animal también saldrían de la dieta en lo posible y quedaría uno con la opción solamente ya en enfermedades avanzadas de las proteínas animales, digamos como el pescado, ojalá blanco. En ese caso sería el único en el cual no se recomiendan mucho los pescados de carne roja o rosadita pues, sino los de carne blanca. De pronto el pollo, ¿cierto? Y las proteínas vegetales que tienen una mayor biodisponibilidad y que la posibilidad de que el paciente realmente los utilice es mejor. Porque en los pacientes con alteraciones hepáticas también la utilización de las proteínas se ve afectada por un proceso de alteración de la albúmina, que la albúmina es una proteína que nos permite pues manejar muchos de los procesos metabólicos de nuestro cuerpo y que es parte bien importante en todo, en la formación de músculos, en la formación de todos los tegumentos que son la piel, las uñas, todas esas otras cositas. Y sería bien importante que el paciente se someta a una dieta estricta quitando los carbohidratos como las harinas y los dulces y continuando con buenas verduras, la mayoría de las frutas, quitando algunas en fases muy avanzadas, y las proteínas, ojalá de origen vegetal, la mayoría. Pregunta que si esos de pescados de carne como rojita o rosadas incluyen el salmón y el O sea, esos el atún, en la ¿y medida de lo por qué? posible, no, por el aumento en los omegas. Recuerden que las personas que tienen alteraciones hepáticas no tienen una buena tolerancia ni siquiera a los suplementos, por ejemplo, de los omegas, porque la alteración hepática hace que haya una gran dificultad para manejar eso. Yo sé que suena contradictorio y que en la mayoría de nuestros programas siempre hemos hablado de que los pescados de carne roja son la mejor opción. En este caso no, porque en este caso cuando ya hay una cirrosis como tal establecida, las últimas indicaciones son disminuir ese tipo de grasas en todos los aspectos. O sea, el paciente prácticamente no puede consumir ninguna grasa. Y entonces el aceite de sacha hincha y otros aceites que tienen omega 3 se aplica igual. Aplica igual. Por lo menos se reducen mucho las cantidades. Eso ya tendría uno pues que verlo con un nutriólogo específicamente con cada paciente para, de acuerdo pues a sus características, digamos, personales, hacer un cálculo pues más específico de cuánto toleraría cada paciente. Pero en términos generales, digamos, esos sí deben reducirse de manera importante. Pregunta Nuri Gaitán Pérez, ¿qué exámenes se debe realizar una persona que tome mucho licor? Pues los exámenes equivalen a dos cositas, yo siempre se los explico así a los pacientes en la consulta médica, a que sea una valoración de la estructura y una valoración de la función. La estructura se refiere a yo tomarle la foto, ¿cierto?, a ese hígado, hacer inicialmente una ecografía hepática, que es el medio, pues primero económicamente hablando más asequible y segundo pues más fácil, sin invasiones, sin irradiaciones mayores y sin nada.
Y de acuerdo a lo que uno encuentre ahí y las posibilidades de las alteraciones funcionales, que ya voy a explicar qué es eso, pues ya se va para otro tipo de exámenes pues más profundos, pero inicialmente una ecografía hepática y de vías biliares. Y lo otro es para medir la función, que son las pruebitas en sangre que nos permiten mirar el hígado. Lo que uno mira inicialmente pues son los tiempos de coagulación, que se llaman TP, TPT, las bilirrubinas, las transaminasas, un cuadro hemático que nos permite ver también las plaquetas porque hay una relación bastante importante con las alteraciones del hígado con respecto a la formación y muerte de las plaquetas. Y ya de acuerdo a eso, pues ya se adentra uno a otras cosas, ¿cierto? A medir otra que se llama GGT, a medir pues los marcadores tumorales para cáncer de hígado y ya otras cositas más específicas, pero inicialmente serían TGP, TGO, bilirrubinas, cuadro hemático y los tiempos de coagulación. Rosa Naranjo pregunta que ella tiene hígado graso 2 o alguien y que qué debe hacer. ¿Por qué no hablamos un poco de la clasificación de los estados en que puede estar el hígado para determinar este diagnóstico? Digamos, la steatosis hepática se divide en grado 1, 2 y 3. Posterior es hígado graso, es hígado graso, sí. Perdón. Steatosis hepática o infiltración grasa del hígado es grado 1, 2 y 3. Posterior a esto ya empiezan otras subclasificaciones que son todas parte de una cirrosis hepática que ya uno la clasifica pues con otro mundo de escalas que no vienen pues al caso. Pero lo que es importante pues ahí ver es que son solamente 3 estadios antes de uno llegar a una enfermedad hepática terminal. Y obviamente esos 3 estadios se demoran muchísimo en el tiempo, eso no ocurre de la noche a la mañana. Sin embargo, si yo ya tengo una steatosis hepática grado 2, digamos que me debo alarmar y debo empezar a tomar pues unas conductas importantes al respecto. Saben que una de las cosas que nos ha sorprendido en el tratamiento de los 6 días donde hacemos el día para tu alma, el día de tu salud, y el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal es ver las ecografías antes y después de estos 6 días, porque de pronto nos habían enseñado que el hígado graso realmente no tenía como tratamiento, pero uno ve como un proceso de limpieza y desintoxicación como este, con ecografías antes y después y exámenes de laboratorio, los que mencionaba la doctora Dafna ahora, y esas pruebas de perfil lipídico, colesterol, triglicéridos y demás, tienen un cambio absoluto después de 6 días. Entonces son de las cosas que más me ha sorprendido en estos programas de 6 días de lunes a sábado, ver cómo una persona tiene esos cambios. Nos pregunta Marta Morales que una señora de 63 años que está muy delgada y come muy bien, que si esto puede estar relacionado con este tipo de patología. Ella nos llama desde Bogotá, precisamente donde atiende también la doctora Dafna. Dice, una señora de 63 años que está muy delgada y come muy bien, ¿qué saben se debe hacer? Y si hay alguna relación como con patologías del hígado. Bueno, la pérdida de peso puede estar relacionada con alteraciones del hígado, sin embargo, pues primero no es la única causa y segundo uno habría que mirar ahí pues muchas cosas, porque hay pacientes que simplemente tienen una tendencia, digamos, a siempre haber sido bajas de peso y después de los periodos de la menopausia y demás pierden mucha masa muscular y eso las hace ver estéticamente hablando mucho más delgadas. Uno tendría que ver ahí qué otros síntomas aparecen fuera de la pérdida de peso, si la pérdida de peso ha sido muy rápida y muy súbita. Mejor dicho, es todo un contexto muy grande con respecto a cada paciente que uno tendría que mirar. Si la pregunta es si la pérdida de peso puede tener una relación con las enfermedades hepáticas, en cierto momento inicialmente sí, posteriormente generalmente no. ¿Por qué? Porque cuando se pierde la albúmina, que es la proteína de la que estábamos hablando ahorita, y cuando se empiezan a dar unos procesos de alteraciones en la circulación del hígado y de un sistema ahí de esta zona pues media que se llama el sistema porta, los pacientes empiezan antes a hincharse, ¿sí? Entonces, inicialmente en los estadios avanzados, pero iniciales de una cirrosis hepática, el paciente antes aumenta a veces de peso, pero por la inflamación, o sea, no es que se aumente de peso de gorditos, sino de agua, pues básicamente. Entonces yo quiero que veamos esta nota sobre el hígado y vamos a continuar respondiendo todas estas preguntas que tenemos en este momento en Facebook Live y nuestra línea 018-127-222 habilitada para responder sus inquietudes. Veamos esta nota.
El hígado es una de las víctimas de nuestros malos hábitos y es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Este es el encargado de purificar la sangre, convertir los alimentos en energía y producir bilis para ayudar a desdoblar las grasas en el intestino. Es capaz de limpiarse a sí mismo enviando las toxinas al intestino para su excreción. No obstante, su poder y potencia es vulnerable a los malos hábitos de vida y la ingesta de sustancias tóxicas, medicamentos y el licor. La cirrosis, las hepatitis o el hígado graso son los problemas más comunes. El consumo excesivo de grasas genera una sobreexigencia del pequeño órgano, lo que puede desencadenar en una inflamación o la obstrucción de los canales biliares. Por eso se recomienda una alimentación sana, con buen consumo de frutas y agua, y evitar las bebidas alcohólicas. Asimismo, se debe evitar el sobrepeso y el sedentarismo para que el hígado pueda realizar sus funciones normales. Cuando en el hígado hay un exceso de toxinas, no puede quemar la totalidad de las grasas y estas se van acumulando en el organismo, generando diversos problemas que afectan a todos los sistemas del cuerpo. Los malos hábitos se convierten en una serie de estímulos que llevan al hígado a trabajar el doble. El consumo de algunos medicamentos e incluso, de acuerdo con estudios, emociones como la ira o irritabilidad y la frustración también contribuyen a afectar la función del hígado. Los productos naturales como las frutas y las verduras aportan fibra que ayudan al hígado a sacar del cuerpo las toxinas. Estos alimentos, además de aportar nutrientes y antioxidantes, contienen vitaminas y minerales necesarios para el funcionamiento normal del cuerpo. Dice Fanny González que ella recibió un tratamiento suyo y después se le subieron mucho, dice que las tiaminas y demás del hígado, seguramente pruebas del hígado. Y el endocrinólogo le sugirió suspender algunos de esos medicamentos. ¿Qué hace? Pero pues sí puede pasar, ¿cierto? Muchos de los medicamentos fitoterapéuticos de hecho tienen a veces contraindicaciones con el hígado o inicialmente por el proceso de desintoxicación es común que se suban las transaminasas y demás. Entiendo la conducta del médico endocrinólogo porque realmente pues uno tiene que mirar hasta dónde se suben los valores y si los tolera o no y de acuerdo a eso pues podrá restablecer el reinicio de los medicamentos digamos de a uno, ¿sí? Para uno mirar específicamente a cada paciente cuál es el que pueda causar una reacción. De todas maneras, los medicamentos todos tienen una posibilidad de tener un efecto secundario deletéreo en nuestros pacientes, o sea, hacer daño, siempre ha sido así, y por eso también la indicación es tratar de que el seguimiento pues con paraclínicos y demás sea estricto, y sí, lastimosamente esa sigue siendo una posibilidad. Claro. Gladys Chavarrio, le agradezco esa nota tan linda que le escribe a la doctora Dafna y al programa, pues nuestra finalidad esta tarde hacer educación. Dice también Ives Joana Rey que su padre murió hace un mes de una cirrosis hepática y que en su EPS le mandaban muchos medicamentos, omeprazol y otros, y ellos tomaron la decisión de darle una alimentación vegetariana, nada de proteína animal, le daban huevito, proteína vegetal, lentejas molidas, frijol y demás. Veíamos la nota ahora que nos hacía nuestra productora Lina sobre la alimentación. Se convierte en una herramienta terapéutica, ayuda en todo ese proceso de congestivo que tiene el hígado cuando le damos una buena alimentación. Sí, realmente esa es la parte pues más importante cuando estamos hablando de una cirrosis hepática de ese origen, ¿no? O sea, la cirrosis hepática es el efecto de alguna otra patología. Por lo tanto, si la razón es el alcohol, pues tengo que dejar el alcohol, si la razón es la alimentación, pues tengo que cambiar la alimentación y pues los que quedan más desprotegidos son las personas que tienen cualquier tipo de enfermedad autoinmune o algunos otros procesos, pues la hemocromatosis y otras cosas pues mucho más complicadas y que no dependen tanto del paciente. Sin embargo, esos pacientes incluso también deben mantenerse muy estrictos con la alimentación y con estas indicaciones que estamos dando, así la causa pues sea otra, ¿cierto? La alimentación sigue siendo ahí la parte más importante de todo. La colecistectomía, que es la cirugía de la vesícula, produce irritación del intestino delgado al caer directamente la bilis en el intestino y como efecto secundario puede producir diarrea.
No es tanta esa la razón, no es porque sea un efecto como químico ahí sobre el intestino, sino por la disminución en la capacidad de concentrarla y la cantidad, porque entonces ya no sale, digamos, una cantidad que yo haya podido guardar durante un tiempo mientras no comía y que sale toda junta para poder desbaratar una comida, sino que sale, digamos, a goticas. Y eso impide que tenga la capacidad de tolerar muchos alimentos. Cuando el cuerpo tiene una reacción desfavorable a alguna cosa que se comió y no puede como tolerarlo, la respuesta inicial es como una intoxicación. Entonces, la respuesta del organismo es sacar eso, ¿sí? Entonces, suele aumentarse el tránsito intestinal y pues puede producirse diarrea. Pero realmente no es por un efecto químico pues de mayor concentración de la bilis, al contrario. Dice Adri que a su esposo le acaban de diagnosticar hígado graso. ¿Qué paso de seguir? Porque no le han mandado ningún medicamento, nada para este problema. Pues primero habría que mirar hígado graso, grado qué, lo que hablamos ahorita, grado 1, 2 o 3. Y de acuerdo a eso, las indicaciones, si él no tiene ninguno de esos otros factores de riesgo que te estoy diciendo, pues de que sea un consumo alto de alcohol, que no sea un paciente obeso, diabético y con un síndrome metabólico ya francamente establecido, tendría uno que mirar en las otras causas raritas de cirrosis hepática. Pero si él cumple alguno de esos criterios, o sea, consume mucho alcohol o de pronto la alimentación no es la mejor, uno tendría que empezar por esa parte, medir muy bien colesteroles, triglicéridos, glicemias, hemoglobina glicosilada y establecer una dieta bien importante. Como lo dije ahorita al inicio de este segmento, la cirrosis es un efecto de, ¿sí? Entonces yo tengo que mirar primero qué fue lo que me llevó a este proceso y realmente el tratamiento es más mejorando la causa que realmente haber un tratamiento específico para la cirrosis hepática. Hay muchas personas que están preguntando por la cirugía de la vesícula, que la alimentación y demás. Todas las recomendaciones alimentarias que estamos dando son para antes y después de esta cirugía. El cuidado que se debe tener con la parte alimentaria es supremamente importante. Insistimos que un aporte terapéutico grande en esta patología del hígado, que es el hígado graso o esteatosis hepática, que lo puede llevar a una cirrosis a uno, es el cuidado con la alimentación, es el ejercicio, es el control de la obesidad, es suspender todos esos carbohidratos, esas harinas que de una u otra manera terminan convirtiéndose en grasas y afectando más el hígado. Vamos a este corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, continuamos con tantas preguntas referente a los problemas de la patología del hígado. Y Dora nos pregunta que cuáles podrían ser esos síntomas y signos de alarma para uno sospechar que esté cursando esta patología que es silenciosa, pero que nos puede ir manifestando ciertas cosas y que a veces las dejamos pasar a ver, esperando el milagrito y no tenemos los estudios y demás. ¿Cuáles podrían ser esos síntomas, doctora Dafna Rodríguez? Bueno, los síntomas iniciales son muy inespecíficos, así como tú lo decías, en silencioso. Incluyen generalmente cansancio generalizado, puede dar mialgias y artralgias, que ¿qué es eso? Es dolor muscular y dolor articular y sobre todo pues la sensación de fatiga crónica. Ya en estadios un poquito más avanzados empiezan a aparecer unas manifestaciones más claras, como son los moraditos, ¿cierto? Los hematomas que pueden ser espontáneos o aparentemente con traumatismos muy pequeños, incluyen el cambio en el color de la piel o ictericia, que ya hablamos ahorita de ella, que es una acumulación de la bilis y hace que nos veamos amarillos, ¿cierto? Teniendo ahí en cuenta que hay un tipo de ictericia que es, digamos, sin mayor problema, que es una cosa que llama un síndrome de Gilbert. ¿Qué es la ictericia? Lo que hablamos ahorita de la acumulación de la bilis, que lo hace poner a uno amarillo. Entonces, los ojitos se pueden poner amarillos, las palmas, sobre todo de las manos, esas zonas son las que más se notan, ¿cierto? Ya en personas muy blancas se les ven el resto. Y la materia fecal cambia de color, ¿no? Se puede, aparece un signo que se llama acolia, que es antes que la materia fecal se pone blanca. ¿Y la orina? Se pone hipercolórica, o sea, oscura, ¿sí? Entonces, con respecto a eso, es todo por los trastornos de la bilirrubina. La bilirrubina ya no entra al tracto digestivo, sino que se queda en el torrente sanguíneo y por eso nos ponemos amarillos, nuestra orina también se pone más fea y las heces cambian del color porque ya no tienen el tinte que les da la bilirrubina.
Las otras cositas que empiezan a aparecer pueden ser inflamaciones del el abdomen y de las piernas, una inflamación que se siente pues muy pesada porque es por una acumulación de líquido, que eso se llama ascitis, y la inflamación en los miembros inferiores que también puede pasar, ¿cierto? Entonces son varias las cositas que hay que entrar a mirar allí y los síntomas iniciales pues son absolutamente inespecíficos. Doctora Dafna, aquí preguntan sobre las personas que toman Methotrexate, es otro aporte de la doctora Adriana María Gómez, y medicamentos para reumatología. ¿Ellos pueden terminar afectando el hígado? Sí, el Methotrexate específicamente sí tiene un efecto sobre el hígado y puede producir unas alteraciones importantes. Sin embargo, hay que establecer muy bien cuál es la causa de la alteración hepática, ¿cierto? Porque inicialmente pueden pues, digamos que sopesarse los riesgos y los beneficios y tomar una decisión ahí. Los antituberculosos, por ejemplo, también pueden producir alteraciones hepáticas. Muchos de los antibióticos también pueden producir alteraciones hepáticas. Entonces, pues, digamos que la toma de decisiones con respecto a los medicamentos y especialmente los medicamentos como el Methotrexate, pues dependen mucho del especialista que te esté viendo y puede a veces uno, digamos que, tener que tolerar ese riesgo, ¿no? Claro. Personas que están tomando medicamentos psiquiátricos, también. Personas que están tomando, aquí hablan de una paciente, Sandra Herrera, que toma el Orlistat y ella dice que lo toma y le causa dolor en el hígado. ¿Puede ser que algunos productos que uno consuma directamente vayan y le den síntomas en el hígado? Sí, y el Orlistat específicamente lo que produce es una mayor cantidad de salida de grasa por la materia fecal, por eso produce esteatorrea. O sea, en la materia fecal ella seguramente estará viendo que sale como grasa, inclusive uno lo puede pues ver así al ojo, y puede causar muchos síntomas o algunos hepáticos y algunos son, digamos que en esa zona, pero más por el aumento del movimiento intestinal, como por el Orlistat pues. Y pues con respecto al resto de medicamentos, recordemos que pues todos los medicamentos tienen una de dos salidas, o salen a través del riñón o salen a través del hígado. Por lo tanto, hay una gran cantidad de medicamentos que tienen un efecto hepático. ¿Las situaciones emocionales pueden interferir o afectar el hígado? Ahorita veíamos esta nota de Lina y comentábamos en el corte de comerciales qué efectos puede desencadenar para el hígado nuestras reacciones emocionales. Pues el hígado, y desde la medicina china y otras cositas, digamos, un poquito más allá, siempre ha sido absolutamente relacionado con la rabia principalmente. Es el hígado que más tiene que ver con la ira, con la rabia. Por lo tanto, no, digamos que están los dos lados. Están los pacientes que expresan demasiada rabia y que a veces no saben controlar esa rabia y esa ira y se les va la mano y a veces pueden tener alteraciones hepáticas por eso, o al contrario, está el paciente que se ha guardado su rabia como toda la vida, ¿no? Y eso termina teniendo un efecto bastante importante, lo hemos dicho en todos los programas prácticamente, y es que pues el cuerpo habla de lo que la boca y el corazón de pronto no expresan, ¿no? Pero digamos que desde todas las otras teorías, especialmente los chinos, hablan mucho de ese impacto de la rabia. A mí me da mucha alegría cuando médicas que han tenido una formación ortodoxa, que trabajan en la clínica Los Rosales, que trabaja con equipo de médicos internistas y gastroenterólogos y demás, empieza a buscar ese conocimiento en la nutrición, en la medicina china, en las emociones, esa parte integral que debe tener un paciente. Finalmente, para que podamos mostrar una nota de un batido, ¿qué examen debería hacerse una persona como para tener adelantarse al síntoma y poder tener un diagnóstico a través de exámenes, de imágenes y de laboratorio? Pues principalmente sería la ecografía, que es un examen económicamente, digamos, aceptable. La gente lo puede hacer con facilidad. Ecografía hepática y de vías biliares es como el nombre específico. Y ya de ahí hacer por lo menos unas transaminasas, pues digamos que el nombre puede ser facilito TGP y TGO, y las bilirrubinas. Ya de ahí empieza uno pues con otro sinnúmero de exámenes, pero así digamos los más básicos serían esos. Bueno, doctora Dafna, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Como les he dicho, ella nos ayuda y nos apoya en la consulta médica a todos los profesionales del Parque de la Salud en Bogotá, donde ustedes también pueden separar sus citas, y agradecerle por estar con nosotros. A ti mil gracias. Los dejamos con este batido.
Jugo inmunoestimulante que deben de consumir en ayunas y antes de acostarse. La alternativa más saludable. $6.57